Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a una nueva semana de clases, taller de trabajo en equipo de liderazgo. Esta semana terminando de revisar lo que va a ser la segunda evaluación sumativa, ¿ya? Que vamos a terminar de revisar hoy día y ya van a tener una semana para poder trabajar en el formato definitivo que también se los voy a mostrar hoy día, ¿ya? Para que tengan claro cuál es el formato que van a tener que subir la evaluación la próxima semana, ¿ya? Cuando lo tengan que subir al aula virtual, ¿ya? Por ahora he estado recibiendo los segundos avances, algunos los he respondido, otros yo creo que lo voy a responder terminando la clase. Yo creo que en general van bastante bien, van en línea con lo que hemos estado viendo en clases. Ha quedado entendido el formato que es lo que me interesa más allá de los contenidos, que obviamente también son relevantes. La idea, como les decía, es también aprovechar esta asignatura para que ustedes en el fondo manejen otros formatos. Y en este caso estamos trabajando en la presentación de un proyecto y en general creo que la lógica se ha ido entendiendo y eso es bastante bueno, ¿ya? El haber desarrollando contenidos teóricos, también aprendiendo temas de cultura, gestión del cambio y en el fondo algunos procesos que son propios de nuestra área, que son como les mencioné, de la parte más blanda, donde gestionamos a las personas, gestionamos a los equipos y estos conceptos son súper importantes, sobre todo si llegan a trabajar en algún área de desarrollo organizacional o de gestión del clima, gestión del bienestar, generalmente son temas que son súper comunes. Y este tipo de intervenciones que estamos haciendo acá en esta asignatura son finalmente intervenciones que nosotros hacemos en la organización, cuando tenemos que cambiar la cultura, cambiar algún proceso, etcétera, ¿ya? Así que la idea es que este trabajo sea de un provecho más allá de los contenidos, de un provecho técnico también, ¿ya? De cómo se debe presentar un proyecto realmente, porque como le he indicado, nosotros cuando la organización tenemos que generar una propuesta, tenemos que siempre presentar un proyecto con el mismo formato, un formato similar que estamos viendo en clase, ¿ya? Así que la idea es que también les sea de provecho eso. Eso, entonces, a los que me han enviado y no le he dado respuesta, yo creo que entre hoy día en la tarde, a más tardar mañana en la mañana, les voy a entregar la retroalimentación, ¿ya? Y hoy día puntualmente vamos a ver la última parte. Recuerden que la semana pasada, la clase del martes, porque el viernes fue feriado, la clase del martes vimos lo que hacía referencia a la construcción de la carta GAN y de los indicadores, los responsables y también definir algunas cosas como técnicas que obviamente que hay que considerar en términos de presupuesto y infraestructura, ¿ya? Y lo que nos queda pendiente con respecto al proyecto era la última parte, que era la parte del seguimiento, donde tenemos que definir indicadores que nos van a ayudar que nos van a permitir básicamente ver si es que la intervención que nosotros estamos haciendo va a tener un impacto o no, ¿ya? Y eso es fundamental. No se puede hacer una intervención sin medir el impacto, sin medir que algo cambió en la organización a partir de alguna actividad que nosotros hicimos, ¿ya? Entonces, para eso nosotros siempre tenemos que ir construyendo distintos indicadores que nos van a ir permitiendo efectivamente si es que hubo un avance, una mejora, un desarrollo en el aspecto que nosotros estamos interviniendo en la organización, ¿ya? Entonces, es como básicamente lo mismo que si nosotros fuéramos un doctor y nosotros estuviéramos enfermos, por ejemplo, el diagnóstico lo harían a través de un examen, ¿cierto? De un examen, de una radiografía, etcétera. Y posteriormente, para poder remediar la información que entregó ese examen, que fue una enfermedad, por ejemplo, me van a aplicar un tratamiento, ¿ya? Y obviamente después de que me apliquen un tratamiento, me van a tener que volver a hacer el mismo examen para saber si es que el tratamiento que me hicieron fue efectivo y efectivamente ya no tengo esa enfermedad, ¿ya? Entonces, en la organización nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? Cuando hay un problema, hay un diagnóstico, ese diagnóstico nos permite evidenciar cuál es el problema de fondo, cuáles son las causas, que fue el ejercicio que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Y la intervención tiene que en el fondo estar en línea con los orígenes del problema, ya que también obviamente eso es parte del criterio de evaluación, algunas observaciones que le he estado haciendo a algunos, que eh, obviamente la intervención de las acciones que ustedes van a desarrollar, principalmente en la fase de implementación, tienen que estar en línea con lo que ustedes definen que son los problemas que originalmente tiene la
la organización, ¿ya? Y los indicadores también tienen que ir en la misma línea, ¿ya? Porque los indicadores tienen que medir finalmente el impacto de las acciones que ustedes están teniendo, ¿ya? Entonces, al momento de definir los indicadores que ustedes van a utilizar para medir el impacto de la intervención, lo que tienen que hacer es que esos indicadores tienen que estar en línea con las acciones que ustedes están proponiendo en la implementación, ¿ya? Entonces, la idea es que obviamente se mida sobre lo que ustedes hicieron. Entonces, ahí obviamente tiene que haber una coherencia entre las acciones que ustedes están proponiendo en la implementación junto con los indicadores, ¿ya? Porque si ustedes construyen un indicador que apunta a medir algo de lo cual no fue parte de su intervención, no va a estar haciendo una evaluación muy efectiva del impacto del proyecto. ¿Por qué? Porque va a estar midiendo otra cosa, ¿ya? Haciendo la misma referencia. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad en el estómago, y me aplican un examen para ver si me duele la cabeza, seguramente la información que obtengan va a ser errónea. Se fijan, tiene que haber obviamente una coherencia del diagnóstico, de las acciones que ustedes van a implementar, y posteriormente los indicadores tienen que apuntar a las acciones que ustedes están indicando que van a llevar a cabo, ¿ya? Entonces eso es importante porque, como les digo, la coherencia del diagnóstico hasta los indicadores tiene que verse en el trabajo, porque básicamente nuestro objetivo es solucionar el problema de origen, que como lo hemos visto en el caso, es que en este caso la organización no se trabaja en equipo. Entonces tenemos claro ese diagnóstico, implementamos una serie de acciones y después tenemos que medir el impacto de esas acciones. Y finalmente, si es que logramos cambiar la cultura de la organización en términos de cómo funciona a nivel de equipo, que finalmente el impacto que nosotros queremos cambiar, ¿ya? Que obviamente es cambiar esa cultura de trabajo individualista que tiene ahora la organización por una cultura de trabajo más colaborativo entre las distintas áreas, ¿ya? Eso, entonces, a nivel técnico, lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a construir los indicadores y el formato que yo les voy a pedir también, que ustedes van a tener que incluir en la última parte del trabajo que hemos estado trabajando en las últimas 3 semanas, ¿ya? Así que eso, vamos a repasarlo rapidito lo que eran indicadores, porque esto ya lo habíamos visto y está también en la PPT que dejé la semana pasada en el aula virtual, ¿ya? Entonces, ahí, básicamente, ¿qué es un indicador? Un indicador es una característica específica, observable y medible. ¿Ya? Tiene que tener obviamente esas características. Debe ser muy específica, ya no debe ser tan general. Debe apuntar a un tema general. ¿Ya? Por ejemplo, no podemos decir que vamos a mejorar el clima, ¿ya? Porque obviamente si decimos que vamos a mejorar el clima, el ambiente laboral, eso es muy amplio. ¿Cómo podemos medirlo? Sí, lo podemos medir con la encuesta, pero es demasiado amplio. Lo ideal es que cuando nosotros generemos un indicador, por ejemplo, desglosemos ese clima en distintos indicadores que nosotros podamos medir. Entonces, por ejemplo, si queremos saber si mejoró el clima laboral, el ambiente laboral en una organización, lo podemos dividir, por ejemplo, en analizar si es que pudo haber cambiado el tipo de liderazgo, la comunicación, la relación entre los compañeros. Entonces ahí vamos desglosando en distintos indicadores que finalmente nos van a dar luces de un resultado mayor, que en este caso el clima laboral, ¿ya? Y obviamente tiene que ser medible, y esto es fundamental. O sea, que sea medible tiene que ser cuantitativo, tiene que ser numérico, tiene que ser algo que me permita decir si es que a partir de la intervención que nosotros hicimos hubo un cambio o no, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la única forma de poder definir eso es a través de indicadores que, a través de números que nos permitan cuantificar mejoras, desarrollos, podamos verificar que efectivamente lo que nosotros hicimos tuvo un impacto, ¿ya? Entonces, esas son las características que tiene que tener un indicador, ¿ya? Una vez que repasemos esto, igual vamos a hacer un ejercicio entre todos para ir construyendo indicadores, para que en el fondo, después, cuando ustedes se junten a hacer la última parte del trabajo, hagan lo mismo que estamos haciendo acá en la clase, ¿ya? Y en este caso, como nosotros y ustedes particularmente están trabajando en una intervención, los indicadores siempre tienen que medir, cuando hay una intervención, tienen que medir el antes y el después, ¿cierto? Entonces tienen que tener esa lógica también, porque nosotros estamos hablando de un proceso, ¿ya? Ustedes, a través de las acciones que están indicando que van a realizar en la implementación del proyecto, obviamente están señalando a los puntos que quieren cambiar dentro de la organización. Entonces los indicadores obviamente tienen que ir a medir esos puntos, ¿ya? Lo otro importante, debe haber por lo menos un indicador por cada resultado.
¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en este plan, en esta intervención, apuntando a comunicación, a liderazgo y a, no sé, compromiso, por ejemplo, ¿ya? Están apuntando a esas tres variables, tienen que tener un indicador para cada una de esas variables, ¿ya? Entonces es importante eso, ¿ya? Dependiendo, si ustedes van a trabajar y van a hacer alguna actividad con los líderes, tienen que hacer un indicador que mida efectivamente que ese trabajo que ustedes están haciendo con los liderazgos efectivamente tuvo un efecto, ¿ya? Si van a trabajar también sobre la comunicación, por ejemplo, también tienen que generar un indicador que permita ver si es que a partir de la intervención que ustedes están haciendo la comunicación mejoró o aumentó entre los equipos. ¿Ya? Como les digo, específicamente después vamos a construir entre todos un indicador para que tengamos claro cuál es el proceso que tienen que desarrollar para llegar a construir un indicador. ¿Ya? Debe ser preciso, no ambiguo, súper claro, como les digo, súper detallado, lo más que se pueda. Y generalmente la idea es, como les digo, que sea cuantitativo y que apunte a medir lo que nosotros necesitamos saber. ¿Ya? Lo tenemos que enfocar en ese ámbito. ¿Y cuáles son las características que debe tener un indicador? Primero tiene que ser válido. ¿Ya? O sea, que sea válido significa que sea la medición exacta de un comportamiento, como dice ahí. ¿Ya? No que sea subjetivo. ¿Ya? No que si distintas personas lo aplican, tengan resultados distintos, ¿ya? La idea es que si, por ejemplo, nosotros hacemos un indicador, construimos un indicador, distintas personas que lo apliquen deberían tener los mismos resultados, ¿ya? Porque tiene una característica que es objetiva, no varía dependiendo de la persona que pueda aplicar ese indicador. ¿Se fijan? Tiene que ser confiable. Cuando un indicador en general o cuando alguna estadística en general es confiable, hacemos referencia a que si la aplicamos en distintos tiempos, en distintas épocas, en distintos meses, por ejemplo, debiera arrojar resultados similares. ¿Ya? Tiene que ser preciso, que ya lo indicaba, tiene que abordar un aspecto en particular, ¿ya? Que nosotros estamos abordando. ¿Ya? No tiene que ser tan general, no tiene que ser tan global. ¿Ya? Porque lo más probable es que si hacemos algo muy general no vamos a tener una visión tan clara de efectivamente el impacto que tuvo nuestra intervención. Tiene que ser medible, por lo tanto, como ya lo hemos dicho, o idealmente tiene que ser numérico, ¿ya? Tiene que tener una referencia que nos permita ordenar, ya saber si hubo una mejora, un desarrollo, como les digo, un antes y un después, que en el caso que estamos nosotros analizando. Tiene que ser oportuno, en la medida que obviamente los tiempos en que ustedes definan que lo van a aplicar deben ser relativamente cercanos a la intervención. O sea, ¿qué quiero decir? Si hacemos una intervención, por ejemplo, hacemos un taller de trabajo en equipo, la idea es medir inmediatamente, por ejemplo, después de la intervención de este taller de trabajo en equipo, si es que cambió algo en cómo las personas trabajaban, ¿ya? Y quizás a los 6 meses volver a hacer la misma encuesta, por ejemplo, para ver si efectivamente todavía la gente sigue trabajando en equipo o no. Entonces, también hay que definir eso, la periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo nosotros vamos a estar aplicando esos indicadores, ¿ya? Y obviamente tiene que estar vinculado al programa, ¿ya? Entonces, en este caso, tiene que haber una coherencia, como les decía, desde el diagnóstico, la implementación y el seguimiento, ¿no? Porque, recuerden, el diagnóstico es, en el fondo, tener claridad cuál es el problema. La implementación es desarrollar una serie de actividades para atacar ese problema y los indicadores tienen que medir la eficacia de la implementación que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso, como dice ahí, tiene que tener una línea programática, es decir, una coherencia desde el diagnóstico hasta el seguimiento. ¿Ya? Ahora, para que eso quede claro en términos prácticos, vamos a ver ahora un ejercicio. Y lo que les voy a presentar ahora va a ser el formato que yo también les voy a pedir que ustedes presenten los indicadores cuando los construyan en sus trabajos en grupo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar con una tabla muy simple en el fondo que nos va a permitir ordenar visualmente cómo nosotros debemos presentar los indicadores. ¿Ya? Entonces, ya, ahí está. Entonces, la idea es que también cuando ustedes presenten los indicadores que finalmente ustedes van a construir para medir el impacto de su intervención, presenten una tabla igual a la que yo estoy mostrándole acá, ¿ya? Donde básicamente vamos a definir el indicador, ¿ya?
la unidad de medición, es decir, efectivamente, qué es lo que vamos a medir y el resultado esperado. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a construir un indicador, básicamente tenemos que tener claro estas tres características, estas tres informaciones que son relevantes, obviamente, para construir un indicador. El indicador en sí, eh, que, bueno, ahora lo vamos a ejemplificar para que le quede más claro. La unidad de medición, que en el fondo, qué es lo que nosotros vamos a medir y cuál es el resultado esperado, ¿no? Que si es una mejora, si es un desarrollo, es un aumento de tantos puntos en la encuesta de clima o la evaluación de desempeño, etcétera, ¿ya? Pero obviamente nosotros tenemos que definir cuál es el resultado esperado, porque obviamente nosotros cuando hacemos una intervención, generamos un cambio, obviamente estamos esperando obtener un resultado. Entonces, la idea es que también en el indicador nosotros definamos a qué queremos llegar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, hagamos una construcción de un indicador general, por ejemplo. Pensemos en el mismo caso que están viendo ustedes, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y como yo les decía, yo me interesaría, por ejemplo, medir, yo estoy apuntando que mi intervención mejore la comunicación entre los distintos equipos. Entonces, mi indicador va a ser la comunicación. Ese es mi indicador y quiero ver si finalmente mi intervención que estoy realizando va a tener un impacto en la comunicación entre los equipos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo efectivamente medir o de alguna forma evaluar si es que la comunicación aumentó o mejoró en la organización? ¿Ya? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ya como una idea, que podríamos ver la cantidad de correos electrónicos que por ahora se envían entre las distintas áreas, ¿ya? Y después medir, después de la intervención que ustedes van a hacer, medir si es que esa cantidad de correos electrónicos, por ejemplo, aumenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros en este momento en el diagnóstico decimos que hay poca comunicación entre las áreas, debiésemos asumir que la cantidad, por ejemplo, de correos electrónicos que se envían entre ellos debe ser muy baja. ¿Ya? Pero a partir de la intervención que nosotros vamos a hacer, que va a fomentar el trabajo en equipo, el resultado cuál debería ser que efectivamente la cantidad de correos electrónicos aumentara. ¿Ya? ¿Por qué hablo de correo electrónico? Porque el correo electrónico es algo que nosotros podemos verificar. ¿Ya? Porque en el fondo podemos ir a preguntarle a las personas, oye, ¿cuántas veces hablaste con finanzas esta semana? ¿Cuántas veces hablaste con marketing esta semana? ¿Cuántos correos le enviaste al jefe de recursos humanos esta semana? ¿Se fijan? ¿Eso se puede cuantificar? Sí. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, ahí tenían una unidad de medición, ¿ya? Que en este caso sería la cantidad de correos electrónicos antes de la intervención. Esa sería como la unidad inicial, ¿cierto? Pero también deberíamos, como les decía, compararlos con el final del proceso, ¿ya? Entonces, ahí lo que deberíamos hacer es también considerar la cantidad de correos electrónicos posterior a la intervención. Entonces, ahí construimos una unidad de medición para saber si efectivamente eh, la comunicación va a aumentar o no en la organización. ¿Ya? ¿Fijan? Entonces, con simplemente un indicador tan simple como eh, ver si es que hubo un aumento de los correos electrónicos antes y después de la intervención, nos va a dar información respecto de si es que hubo un aumento de la comunicación. ¿Se fijan? Entonces, generalmente, la unidad de medición tiene que ir a buscar información que siempre va a estar disponible y que, como les digo, es posible de poder encontrar y poder medir, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, los correos electrónicos se pueden cuantificar, sí, pues, es cosa de contar cuántos correos electrónicos mandabas antes y cuántos correos electrónicos mandabas después, ¿ya? Una unidad de medición no podría ser, por ejemplo, que la gente converse de ciertos temas,
¿ya? No, hay más conversación entre las áreas. ¿Se pueden cuantificar las conversaciones? ¿Cuántas veces conversaste? ¿Qué conversaron? No queda ningún respaldo, ¿cierto? Entonces, claramente, Profe. por ejemplo, que la gente converse mal no podría ser una nueva medición porque no tengo cómo ir a comprobarlo. ¿Sí? Alguien me está pidiendo la palabra. Sí, yo, Krishna. Por ejemplo, pero si se hacen charlas, o sea, eso sí se puede como respaldar, ¿o no? ¿Cuál sería tu indicador ahí? ¿O qué estaría, cuál sería puntualmente tu indicador ahí? O ¿Comunicación, sea, clima? refiriéndonos a lo mismo de comunicación, por ejemplo, ¿Ya? entre empleador y empleado o colaborador, ¿Ya? que se hicieran charlas, por ejemplo, no sé, una vez cada 2 meses, y Eso. que quedara evidencia, ¿eso sí se puede hacer? Efectivamente, el mismo criterio, muy bien, porque por ejemplo, tú podías ahora preguntarle al gerente general, por ejemplo, ¿ya cuántas veces se reúne con todos los gerentes? Una vez al mes. Ah, y si se reúne 3 veces más, mejor, pues, vamos a mejorar la comunicación. Entonces, efectivamente, si queda como la evidencia de que se hacen estas reuniones entre los jefes y los empleados, es un avance, ¿ya? Pero tienes que ir registrando, por ejemplo, antes no se juntaban y ahora se juntan 2 veces al mes. ¿Es una mejora en la comunicación? Efectivamente, una mejora en la comunicación. Entonces, podría ser también el tema de las charlas, los talleres, un indicador cuantitativo porque puedes cuantificar cuántos se reunían antes y cuántos se reúnen ahora, ¿ya? Así que podría ser, ¿ya? Muy bien. Voy a revisar el chat. No, no he pasado lista todavía. Ya, eso, ¿ya? ¿Y cuál es el resultado esperado? ¿Ya? Obviamente nosotros estamos esperando que la comunicación mejore. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Que la cantidad de correos electrónicos aumente le podemos poner una cifra, ¿ya? Por ejemplo, en un 20% en relación, no, más que en relación, cantidad que aumenta en un 20%, así, pues, en relación a, ¿cómo lo pongo ahí? Contiene el 50% en relación al periodo anterior a la intervención. Entonces ahí dejamos definido inmediatamente cuál va a ser el resultado que nosotros queremos, ¿ya? Porque obviamente si hacemos una intervención para mejorar la comunicación que debería pasar, la cantidad de correos debería aumentar, ¿ya? Aquí planteamos un resultado realista, que aumenten un 20% no es algo tan alto, estamos pidiendo que aumenten un poquito la cantidad de correos. ¿Se puede medir que la cantidad de correo electrónico aumente en un 20%? Sí, pues. ¿Cómo? Cuantificando la cantidad de correos que se empiezan a enviar posterior a la intervención. ¿Se fijan? Entonces, si en la intervención nosotros efectivamente llegamos a lograr que la cantidad de correos aumente en un 20%, cumplimos el indicador de comunicación, por lo tanto podríamos decir que el proyecto fue exitoso en ese ámbito. ¿Se fijan? ¿Queda claro? Ok, Tamara, estoy leyendo el chat. ¿Queda claro cómo se hace este tema? ¿O no? A ver, para ver si hacemos otro o no. Sí, hagamos otro, profesor. Ya, ¿qué otro indicador se le ocurre? Hagámoslo entre todos. Ahora, este lo hice solo para que lo vieran. Hagamos otro. ¿Qué otro indicador que se le ocurre que pudiéramos medir en esta intervención? ¿Trabajo en equipo? Ya. O- Entonces, nuestro diagnóstico es que no trabajan en equipo, ¿cierto? Entonces, podríamos precisamente la misma lógica que estábamos viendo recién, podríamos definir que la unidad de medición podría ser la cantidad de reuniones entre los gerentes de las distintas. Ese sería, por ejemplo, un indicador, una unidad de medición, ¿ya? Donde nosotros nos vamos
a centrar para poder cuantificar si es que efectivamente vamos a lograr un impacto en que trabajen en equipo, ¿ya? Porque si hablamos de trabajo en equipo, algo súper amplio, un concepto incluso bien abstracto, ¿ya? Pero la idea es como llevarlo de esa abstracción a una cuantificación numérica que nos permita en el fondo poder verificar si están trabajando más en equipo o no, ¿ya? Entonces, el indicador es trabajo en equipo, ¿ya? La unidad de medición, como dijeron por ahí, pues es la cantidad de reuniones entre los gerentes de las distintas áreas, ¿ya? Y aquí sería lo mismo, previo a la intervención y partido por la cantidad de reuniones posterior a la intervención. ¿Podemos medir la cantidad de reuniones? Sí, po, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Ir a preguntarle, por ejemplo, al gerente general o al equipo de gerente. Ya, ¿cuántas veces ustedes se reunían como equipo de gerente? Ya sé, no sé, una vez al mes, ¿ya? ¿Cuál debe ser el resultado esperado? Que por lo menos se reúnan una vez a la semana, ¿ya? Entonces, el resultado esperado podría ser, por ejemplo, en este caso, 4 reuniones donde se aborden, por ejemplo, aborden temas generales, que en el fondo que impliquen a todos los equipos. Temas generales. Nosotros podemos medir que efectivamente se estén juntando 4 veces al mes, una vez por semana, para ver si efectivamente están trabajando en equipo. Sí, se puede, efectivamente. ¿Por qué? Porque queda la minuta de las citas de las reuniones, de las minutas de las reuniones también. Entonces, obviamente, algo tan abstracto como trabajo en equipo lo podemos cuantificar, sí, pues, como por ejemplo en las reuniones. ¿Ya? ¿Cuántas veces se juntaban antes? ¿Cuántas veces se juntaban después? ¿Ya? Y si, por ejemplo, antes se juntaban una, nuestro resultado esperado es que se junten 4. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que nosotros verifiquemos que el equipo de gerentes se está juntando 4 veces al mes, el indicador estaría cumplido. ¿Por qué? Porque aumentamos la cantidad de reuniones que se hacen entre ellos. ¿Ya? Eso, ¿ven? No es difícil. Hay que ser creativo, ¿ya? Pero básicamente la idea es como pasar de conceptos súper abstractos a concepto numérico, ¿ya? Eso, entonces me interesa saber si queda claro para pasar ya a la explicación final del formato del trabajo. Sí, profe, queda más claro. Sí, profe, sí. Ya, se fijan, es todo súper cuadradito, acá no queda nada al azar, se fijan, todo tiene que ir, todo tiene que ir calzando, todo tiene cierta lógica, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo les voy a mostrar es el formato definitivo que van a tener que presentar el trabajo, ¿ya? También lo voy a subir al aula una vez que termine la clase. Sí, pues, en este caso, porque María Ángel pregunta si siempre debe ver el antes y el después. En este caso nosotros sí, porque nosotros estamos haciendo una intervención en procesos, por lo tanto, en este caso nosotros nos basamos en esa lógica, del antes y el después. Cómo funcionaba el equipo previo a la intervención, cómo funcionaba el equipo posterior a la intervención. Si estuviéramos haciendo otro tipo de intervención, deberíamos apuntar no a medir el antes y el después. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo el impacto de un programa de capacitación, por ejemplo, deberíamos centrarlo no delante y el después, sino que en las competencias del trabajador. Por ejemplo, eh, hacemos un curso en Excel, ¿ya? Entonces medimos el nivel de Excel que tiene el colaborador. Ya, cuando inicia el curso, por ejemplo, tiene un nivel de usuario. Aplicamos el curso y después debiese tener, obviamente, una habilidad a nivel intermedio, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces ahí no estamos viendo antes y después, sino que estamos viendo desarrollo de competencia. Entonces, cuando hablamos de capacitación, generalmente hablamos de medir desarrollo de competencia. En este caso, cuando hablamos de una intervención organizacional, en la cultura principalmente, siempre hablamos de antes y después para ver los indicadores, ¿ya? Porque obviamente a partir de la intervención cambia la cultura, ¿ya? Eso. Entonces, vayamos a ver el formato del trabajo. Uy.
Ya, entonces, recuerden, la entrega final queda una semana, ¿ya? Hasta hoy día me pueden enviar el segundo avance, que era el Excel que revisamos la semana pasada, donde estaban las actividades, los responsables, los recursos y también la carta CAN, ¿ya? Hasta hoy día me la pueden enviar para que yo la pueda revisar y como les digo yo, entre hoy día en la tarde o más tardar mañana en la mañana le estaré enviando la retroalimentación, ¿ya? A los que me la envíen. Y la entrega final definitiva ya va a ser el próximo martes, por lo tanto queda una semana. En este caso yo les voy a pedir dos entregables, dos productos, ¿ya? Uno va a ser un documento Word que tiene que estar con formato Arial 2 y texto justificado. Y además, la carta CAN que ustedes trabajaron y que muchos ya me enviaron en Excel, la idea es que me lo envíen en el formato Excel y que sea un anexo, no lo incluyan dentro del formato del proyecto, ¿ya? La idea es que, entendiendo que la magnitud de la carta CAN quizás no cabe en el formato Word, la idea es que me lo envíen aparte, ¿ya? Como un anexo. Y generalmente cuando nosotros generamos un proyecto, toda esta información, carta CAD, por ejemplo, temas presupuestarios, generamos anexos. No lo colocamos dentro del documento, sino que va como un anexo. Un anexo es, como bien dice la palabra, no es algo que esté dentro del documento, sino que es algo anexado en el fondo, que es información que por temas de formato, etcétera, no nos permite poder incluirlo dentro del formato del proyecto, pero sí lo tenemos que entregar. Entonces, generalmente cuando tenemos estos documentos extensos, grandes, los tenemos que incluir como anexo, ¿ya? Porque hay información que es relevante, pero que por lo general por temas de formato no los podemos incluir dentro del documento, ¿ya? Entonces, eso como primera aclaración. Entonces, ¿cuál es el formato final que ustedes van a tener que entregar? ¿Ya? Como les digo, esto igual pues, terminando la clase lo voy a subir al aula virtual para que lo tengan claro. ¿Ya? Primero tiene que tener una portada donde ustedes le asignen un nombre al proyecto, puede ser gestión del cambio cultural, ahí ustedes sean creativos, pero generalmente cuando nosotros trabajamos en proyectos en la organización, sobre todo en temas de cultura, de clima, de motivación, la idea es que le pongamos un nombre a los proyectos. Ya no sé si ustedes en sus trabajos alguna vez han visto cuando han hecho alguna intervención de clima, etcétera, generalmente se le pone un nombre. Entonces, ahí la idea es que sean creativos y a su proyecto de gestión del cambio que ustedes están haciendo, colóquenle un nombre. ¿Ya? Seamos más felices, no sé, y ustedes sean creativos, más creativos que yo. Pero la idea es que coloquen un nombre llamativo, porque generalmente el impacto de un proyecto también se basa mucho en cómo lo llamemos, ¿ya? Recuerden que hay un plan de comunicaciones, entonces generalmente la idea es promocionar, así como una empresa promociona un producto, nosotros promocionemos nuestro proyecto, por eso es importante que ustedes le coloquen un nombre interesante a su proyecto, ¿ya? Y después el nombre de los integrantes del grupo, ¿ya? Posteriormente, un índice, ¿ya? Idealmente automático. ¿Ustedes saben hacer índice automático en Word? Sí, profe. Ya. Idealmente automático, ¿ya? Para poder revisarlo, para mí se me hace más fácil hacerlo con el índice automático, ¿ya? Y después, ya, pasamos a los contenidos en sí, ¿ya? Ojo, acá yo le estoy dando el formato del trabajo con la numeración. Entonces, la idea es que su trabajo tenga el mismo orden y la misma numeración, en el sentido que, por ejemplo, el objetivo es el punto 1, ¿ya? Entonces, el objetivo general es el 1.1, el 1.2 son los objetivos específicos, ¿se fijan? Entonces, la idea es que ustedes me lo entreguen con este mismo formato, con este mismo orden, porque también va a ser parte de la evaluación que respeten el formato que yo les estoy pidiendo, ¿ya? Entonces, esto usted, la mayoría lo tiene, ya me lo enviaron, en general estaban bastante bien. Hice algunas observaciones puntuales con los objetivos generales, ¿ya? Para los que no me lo han enviado o a los que aún no le he hecho la retroalimentación. El objetivo general tiene que ser un párrafo pequeño, así máximo 4 o 5 líneas, ¿ya? Donde ustedes definan qué quieren hacer, que básicamente en este proyecto es cambiar la cultura a una cultura de trabajo en equipo, ¿ya? Obviamente eso mejor redactado, que suene más bonito, que suene más marquetero también, pero ese es el objetivo general, ¿ya? No tan extenso ni tan detallado, no. El objetivo general es un objetivo general, que en este caso, como les digo, es cambiar la cultura, ¿ya? Y ustedes tienen que explayarse un poco más, ¿ya? Y el objetivo específico, en el fondo, es un desglose de cómo ustedes van a trabajar,
¿ya? Vamos a diagnosticar primero, después vamos a implementar, después vamos a hacer un seguimiento y después vamos a trabajar con los líderes, por ejemplo. ¿Se fijan? A los distintos puntos que ustedes quieren apuntar. Entonces, básicamente el objetivo específico siempre son 3 o 4, donde ustedes detallan un poquito más específicamente cuáles son las actividades que van a hacer para cumplir finalmente el objetivo general. ¿Ya? Porque el objetivo general, como digo, es la gran meta, y el objetivo específico en el fondo son las actividades que ustedes van a desarrollar para cumplir esa gran meta. ¿Ya? Después viene el punto 2, que es el marco teórico, que también la mayoría de ustedes lo desarrolló y donde en general no tuvieron mayores temas, estuvieron súper bien. La mayoría encontraron los autores más relevantes, abordaron la temática, cumplieron el formato que yo les pedía, que son máximo 3 páginas. ¿Ya? Así que por lo general ya creo que por lo menos la mitad del curso, si no más, ya le entregué el feedback con respecto a esta parte. Pero sí, como les digo, me interesa que respeten el formato, porque también va a ser criterio de evaluación que ustedes respeten el formato que yo les estoy entregando. ¿Ya? Después viene el punto 3, el marco metodológico, ¿ya? Donde ustedes tienen que, en el punto 3.1, desarrollar las actividades desglosadas en el diagnóstico, la implementación, el seguimiento, los responsables, los recursos y la infraestructura. Entonces, esto también nosotros ya lo hicimos en la clase de la semana pasada. Entonces, en esta parte, básicamente lo que van a tener que hacer es, para que lo vamos recordando, acá lo tengo, esto, ¿ya? Bueno, no estoy compartiendo la pantalla. Perdón, no estaba compartiendo la pantalla. Ya, ¿se acuerdan esto que vimos la semana pasada? Todo esto, lo que ustedes están viendo acá, es lo que tienen que incluir cuando hagan el marco metodológico, ¿ya? Porque básicamente lo que está acá, las actividades por proceso, por diagnóstico, implementación, seguimiento de los responsables y recursos, ya lo hicimos. Entonces la idea es que, como les digo, perdón, dejé de compartir la pantalla. Ustedes lo presenten con el... sí. Ustedes lo presenten con este formato. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es esto, si es que, bueno, la mayoría ya lo hizo, me lo envió, ¿ya? Y si está ok, de acuerdo a la retroalimentación que ya le entregué o que les voy a dar, simplemente lo copian y lo pegan en el Word, ¿ya? Ojo, igual aquí formato se evalúa, ¿ya? Porque a veces al copiar una tabla, por ejemplo, del Excel y pegarla al Word se desconfigura y queda feo. Entonces, la idea es que igual tengan ojo con eso, con los formatos, que traten de hacerlo así, con una tablita, que pongan color, que se vea bonito, en el fondo que se vea ordenado, ¿ya? Porque también, obviamente, va a ser parte de la evaluación el formato, y como les digo, a veces cuando uno corta y pega, sobre todo de Excel a Word, a veces se descompagina y queda un poco fuera de formato, así que también ojo con eso, ¿ya? Así que con esta parte que es el marco metodológico estamos ok entonces, ¿ya? Porque esto ya también lo definimos y la mayoría vi que me lo había enviado, ¿ya? Perdón. Después vienen los indicadores, ¿ya? Entonces recuerden que el formato de entrega de los indicadores básicamente va a ser con la misma tablita que acabamos de hacer ahora en clase, que era esta, ¿ya? Donde ustedes van a tener que señalar el indicador, ¿ya? Básicamente qué es lo que están apuntando, ¿ya? La unidad de medición, que es cómo ustedes van a medirlo, y cuál es el resultado esperado, en el fondo a qué quieren llegar, ¿ya? Recuerden que la característica, principalmente de resultados, que tiene que ser algo medible, ¿ya? Que nosotros podamos tener la capacidad de poder cuantificar si es que efectivamente hubo una mejora posterior a la implementación que nosotros estamos realizando, ¿ya? Entonces, cuando tengan que acá colocar los indicadores, lo que yo estoy pidiendo es esta tablita, ¿ya? Que, como les digo, por lo menos con un indicador que apunte cada una de las intervenciones que ustedes van a realizar, ¿ya? Por último, tiene que ir sí o sí la bibliografía, ¿ya? Datos que ustedes fueron a buscar textos de autores que hacían referencia a los conceptos que estamos trabajando, gestión del cambio, cultura organizacional, etcétera, y por lo tanto nosotros siempre que trabajemos incluyendo citas bibliográficas directas de libros, que en este caso como ustedes lo señalaron, o de textos que están en internet pero que están citados en libros,
lo tienen que citar, ¿ya? Entonces la idea es que también como punto 5 ustedes agreguen la bibliografía de los textos que utilizaron principalmente en el marco teórico, que es donde fueron ustedes a buscar información para hacer el trabajo, ¿ya? Y ahí termina el documento Word, ¿ya? Con el último punto, el quinto punto, es la bibliografía, ¿ya? Y como anexo, como les decía, la idea es que en el formato Excel ustedes me suban en el aula virtual la carta GAN, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, son dos documentos. El Word, que vimos que desde la portada hasta acá, hasta el punto 5, la bibliografía, y en un documento Excel aparte, la carta GAN, ¿ya? Profe, ¿Sí, Daniela? sí, eran dos entregas nomás, ¿cierto? La de la semana pasada y la de hoy día. Claro, que eran las revisiones previas. Ya la entrega definitiva es la del próximo martes. Sí, sí, ¿Ya? sí, Sí. pero eso era. Eso es todo el Sí. trabajo, ¿cierto? Lo de la semana pasada y lo de hoy día. Más los indicadores, ¿qué es lo que falta? Que es lo que vimos hoy día en la clase, lo que vimos al inicio de la clase. Ah, ya. Sí, Ya, profe, gracias. faltan los indicadores y con eso estamos y finalizamos el proceso. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, la entrega es hasta el próximo martes 1 de junio, hasta las 23:59, ¿ya? Ya está habilitada, bueno, la entrega en la semana 9 del aula virtual, es decir, la próxima semana, para que ustedes puedan subirlo. Y la idea es que un representante del grupo, idealmente, como siempre les digo, el que tenga mejor conexión a internet, suba los dos archivos, ¿ya? A nombre del grupo al aula virtual. ¿Ya? Y como insisto, son dos entregables, que uno en el formato Word con el informe del proyecto y el otro la carta GAN en un Excel aparte. ¿Ya? Eso es en términos de formato y entrega de este trabajo que, como digo, tienen una semanita más para poder seguir trabajando. Lo que acaban de ver lo voy a subir al aula en unos minutitos más. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto al trabajo? ¿Ya? Porque ya a partir ya del próximo viernes empezamos a trabajar con la siguiente evaluación, ¿ya? Con la tercera. ¿Dudas, consultas? ¿Los indicadores no es necesario enviárselo? ¿O sí, para una retroalimentación? ¿No? O sea, a ver, si tienen tiempo, o sea, a ver, yo creo, hoy día es martes, yo creo que si me los pueden enviar hasta el jueves, ¿ya? Así, de hecho, como es cortito, lleva una tabla, lo que pueden hacer, cortar la tabla, me la mandan en el mismo correo, por ejemplo, y ahí yo se la reviso, ¿ya? Así que yo creo que hasta el jueves me los pueden enviar para yo entregarle un feedback para ver cómo van con eso, ¿ya? No hay problema. Ya. Ya, ¿no tienen más dudas, consultas conmigo? En general, yo creo que hasta el jueves puedo responder. Ya de ahí no creo que estemos a tiempo de poder responder consultas. Así que cualquier duda por correo electrónico hasta el jueves. Y la segunda entrega la tengo, la voy a recibir hasta hoy día para que para poder retroalimentarla. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Cindy. ¿Cuántos son los indicadores o cuál es el máximo de indicadores que puede haber o un mínimo? Es que va a depender de la cantidad de actividades que ustedes definieron, ¿ya? Porque los indicadores tienen que ir en función de las actividades que ustedes hicieron. Entonces, si, por ejemplo, si ustedes las actividades que definieron en el proceso de implementación apuntan a que, por ejemplo, van a atacar comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, tienen que ser tres indicadores que midan cada uno de los tres, ¿ya? En el fondo depende de eso, de la cantidad de actividades que ustedes están haciendo y a qué apuntan esas actividades, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta? O sea, si tenemos, no sé, por 5 puntos, esos 5 indicadores, según los puntos. Claro, si van a trabajar en 5 áreas para hacer su intervención, tienen que abordar esos 5 puntos para medir su eficacia. No puede quedar una actividad sin que quede un indicador que lo mida, porque no tendría sentido. ¿Ya? Ya, Cada actividad que ustedes hagan tiene que estar dentro, medido a través de un indicador. ya. ¿Ya? Eso, a ver, Profe, consulta. Angelina. Angelina. Angelina, perdón. Eh, al subir el documento en Word y usted al abrir el documento, ¿no se corre el riesgo de que cambie el formato? O sea, que las palabras se corran, que la ortografía, que cambie algo. Porque generalmente pasa eso cuando uno manda un documento en Word.
No debería, no debería pasar, ya, pero puede pasar si es que las versiones de Word son distintas, tendría que darse algo así, por ejemplo, que la versión de ustedes fuera muy distinta a la que tengo yo en mi computadora y por lo tanto el formato cambiara, ¿ya? Pero también si eso pasa, yo obviamente me doy cuenta cuando el trabajo se desconfigura al momento de subirlo, entonces si llegase a pasar eso, les pediría el formato original por correo, por ejemplo. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso, porque en realidad uno se da cuenta cuando se desconfigura cuando lo sube. Así que si llegara a pasar eso, les pediría el formato original por correo al grupo que correspondiese. ¿Ya? Para que no le afecte la evaluación, obviamente. Ya, profe, gracias. ¿Ya? No sé si tienen más dudas, más consultas. Profe, yo tengo una consulta anexa al trabajo, no sé si le quería consultar sobre el taller simulador. ¿Ese va a ser presencial o igual online? El taller simulador. Voy a ver si está habilitada la lista, porque creo que ya hoy día está habilitada, mientras te respondo, Cindy. A ver, el taller simulador es... No, va a ser virtual. Va a ser virtual también, porque en el fondo es una asignatura más. ¿Ya? Entonces, si mal no recuerdo, ustedes terminan la semana del 12 de julio el semestre, ¿ya? Porque este semestre es más corto por el mismo tema de que ustedes tienen el taller simulador. Y la semana siguiente, ustedes deben iniciar el taller simulador, que van a ser 2 semanas. ¿Ya? Esas 2 semanas solamente van a estar con el taller simulador nada más. Estamos precisamente ya trabajando en el tema de definir cuántas reuniones van a tener a la semana, etcétera, ¿ya? Es casi un proyecto de práctica, por lo tanto van a tener un profesor que los va a ir guiando, ¿ya? Ahora, como tiene la lógica de un taller, es distinto que una clase. Yo creo que eso es importante que lo tengan claro, ¿ya? Porque no, técnicamente no va a ser no se puede pasar lista todavía. No va a ser una clase, sino que básicamente el taller simulador es un caso, ¿ya? Que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Y nosotros le entregamos el caso, entonces ahí el profesor, el rol de él es orientarlos, responder consultas, pero no es una clase, como es un taller, eso implica mucho autoaprendizaje, entonces van a ver, no sé, por reuniones con el profe, pero van a ser puntualmente de retroalimentación, porque lo que más van a hacer juntarse entre ustedes a trabajar, porque también el trabajo es en grupo, ¿ya? Eso, entonces yo creo que, como les digo, cuando tengamos más claridad de cómo va a funcionar el taller simulador, les vamos a indicar, pero por ahora va a ser virtual, con esta lógica que yo les digo de caso, y son las últimas 2 semanas del semestre previo a que salgan de vacaciones, ¿ya? Profe, una Ya. pregunta. Sí, eso. Ahora, yo con la clase estoy ok porque ya terminamos y tengo una reunión a las 3, así que también les quería avisar que vamos a terminar un poquito antes, ¿no? Pues si aprovechemos estos minutitos, si tienen otra consulta, aprovechemos. Krishna. Entonces, el taller simulador sería como la práctica intermedia que tenemos en la malla. Sí, en la malla nueva se llama práctica intermedia, pero en la malla antigua es el taller simulador. Entonces ustedes tienen dos, que es taller simulador uno, donde ustedes ven tienen que aplicar los contenidos de lo que han visto hasta ahora. Reclutamiento y selección, capacitación, legislación laboral, todos los que han visto hasta ahora. Y el segundo semestre se enfoca en todo lo que tiene que ver con la parte de remuneraciones, porque el segundo semestre es fuerte remuneraciones. Entonces, lo que tienen que hacer el taller simulador del segundo semestre es netamente trabajar en el de Fontana, en el sistema. Entonces, precisamente tiene esa lógica de prepráctica, por decir, porque en el fondo, como le ponemos caso, la idea es que ustedes vean situaciones que les van a tocar posteriormente cuando hagan su práctica al principio del próximo año. Tiene esa lógica. ¿Ya? Eso. Ya, si no tienen más dudas, consultas, em, los dejo hasta acá porque me citaron una reunión urgente a las 3 de la tarde, así que no puedo seguir más con la clase. ¿Ya? Eso, entonces, como les decía, hasta el día jueves, si quieren me envían los avances de sus indicadores para yo poder revisarlo, ¿ya? La entrega va a ser el martes y ya la clase del viernes empezamos con a ver la tercera evaluación, ¿ya? Porque en el fondo vamos a seguir con la misma lógica de seguir trabajando la evaluación en la misma clase para darle una característica más práctica, ¿ya? La diferencia es que las siguientes 2 evaluaciones las vamos a hacer con el otro tema que es que vamos a ver esta asignatura que es liderazgo, ¿ya? Aquí cerramos el trabajo en equipo y después ya nos metemos con liderazgo, ¿ya? Eso, así que tengan una muy buena semana, quedo atento a sus consultas por correo electrónico hasta el jueves, que les vaya bien y nos vemos el próximo viernes. Chao, profe. Ya, profe, chao, gracias.
Chao, chao. Saqué la foto por si acaso de la asistencia, para que queden tranquilos. Que Hasta estén luego, bien. profesor. Chao, chao.